una reconfiguración de la propia delincuencia organizada en México. ¿Y esto a propósito de qué? Pues de que sí, de que hay otra manera de combatir al crimen organizado. No es esta guerra fingida de Felipe Calderón, sino una suerte de estrategia más integral que ha llevado primero a que se reagrupen de 89 a 19 y también pues a que ya no sea tan ostentosa me refiero en el general del territorio mexicano, pues esta presencia, este control. Por supuesto que hay situaciones todavía muy graves, como lo que está ocurriendo en últimas semanas en Chiapas, o por supuesto en San Luis Potosí, en Guanajuato, pero que sí hay una suerte de reconfiguración de estos grupos de la delincuencia organizada, y esto a partir de la nueva estrategia que nosotros consideramos, pues sí, empieza a dar ya algún tipo de resultados, tan solo porque se contuvo el número de ejecuciones que venían al alza, en una tendencia al alza, se contuvo y ahora empieza a disminuir. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues cómo lo han asumido los propios cárteles, pues es lo que nos explica José Reyes en ese trabajo que nos presenta el día de hoy. Así es, Osimo. De entrada diremos cómo, en general, la lucha anticrimen en México ha tenido varias etapas de desarrollo en las que el Estado ha tenido que intervenir a través de los gobiernos de distintos signos políticos, y que con el tiempo, pues prácticamente ya 3 sexenios, han establecido diferentes estrategias de que no sigan acumulando pérdidas humanas en el país. Se trata pues de un trabajo que tuvimos la oportunidad de reunir materiales que se presentaron en la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados y Senadores, integrada en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, donde se hizo una amplia exposición de cuál es la situación que prevalece a nivel nacional. Y como pueden apreciar nuestros quienes nos están observando, en los mapas que presentamos se puede observar cómo está distribuido por la tipología de zonas de riesgo la seguridad en México en estos momentos. Es decir, estamos hablando hasta abril de este año 2023, el comportamiento que ha tenido. La tesis general es que ha habido un reagrupamiento y una estrategia, resultado de una estrategia que es en concreto la Guardia Nacional, que consiste básicamente en que los cárteles se han reagrupado en función de 2 fenómenos. El primero ha sido, como ya es de dominio público, de los constantes enfrentamientos a los que has hecho referencia, Sósimo, y en segundo lugar también a la presencia de los cuarteles de la Guardia Nacional, 96 hasta el momento de los 280, que se plantean construir y desarrollar a lo largo y ancho del país. Presencia que de alguna manera ha contribuido a la disuasión de que se puedan presentar en algunos estados ya donde está la Guardia Nacional eventos de esta naturaleza que conlleven a enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, como ocurría antaño. Hay que decir pues que la estrategia que se ha seguido durante décadas por parte del Estado mexicano como parte de la seguridad nacional para la defensa y la protección de la población mexicana, pues hasta hace poco ha dado resultados pingües, y quienes han pagado estos enfrentamientos ha sido precisamente la población, algo que Felipe Calderón había iniciado con furia y que desató pues algo que señaló el presidente López Obrador como el avispero, al pegarle al avispero, y a que desarrollara. Si antes de todo este enfrentamiento había, en esa época estamos hablando de 2006, 9 cárteles que dominaban el espectro nacional, luego de que se había ya deshecho prácticamente la federación, precisamente en donde se agrupaban los principales cárteles de la época, pasó
de acuerdo con diversas fuentes, a llegar a tener hasta 300 grupos criminales en todo el país. Y en la actualidad, de acuerdo con el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Emilio Bizarrete Rosales, en la actualidad hay 19 cárteles. Hay que decir que este experto, pues, ha sido mentor de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina de este sexenio, así como de varios militares de alto rango, a quienes pues ha dado cátedra y doctrina en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina y de la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. De tal manera que la fuente es muy importante, toda vez que pues conoce, por lo menos por su participación y su contacto con altos mandos militares, cómo funciona y cómo ha tenido esta operación que ha llevado a este reagrupamiento. Y por su parte, Josué González Torres da cuenta también. Josué González Torres forma parte de la comunidad de inteligencia de este país y ha participado en, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, y conoce, pues, de alguna manera, de acuerdo con la parte que le ha tocado cubrir como funcionario público, el funcionamiento de las redes del narcotráfico en México, su operación y en las distintas escalas a nivel nacional en los distintos estados. Josué González Torres establece cómo, por ejemplo, actualmente el cártel más poderoso es ya el cártel Jalisco Nueva Generación, que, dice él, se ha empezado ya a desplazar hacia el este, hacia el oriente, es decir, hacia el Golfo, donde domina el cártel del mismo nombre, y algunos remanentes de los Zetas y otros que se han extendido. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de las violencias que hay en Chiapas, que ya se empiezan a presentar precisamente por los enfrentamientos entre este cártel y el Golfo y otros que han tenido ya presencia. Este reagrupamiento ha permitido que de alguna manera se contenga en algunas zonas, que no en todo, por supuesto, la violencia armada. Toda vez que, como se sabe, y de acuerdo con los últimos datos del INEGI, en lo que va de la administración del presidente López Obrador, casi se llega a poco más de 150,000 homicidios dolosos de naturaleza violenta. No podría ser de otra manera con la política precisamente que determinó el presidente de no enfrentar de manera frontal, sino de delimitar a través de mecanismos de política social y de atender a las causas que provocaron estos fenómenos, lo cual también hay que decirlo, no es un cambio que va de la noche a la mañana, no es automático. Tienen que tenerse los instrumentos. Ahora bien, yo aquí hago una pregunta para nuestra audiencia y espero que nos puedan apoyar con sus comentarios. ¿De qué otra manera se puede combatir a grupos armados con armas de alto poder, con cañones, con drones, con R-15, con ametralladoras 0.5 de alto que atraviesan paredes, por ejemplo, si no es precisamente con una fuerza armada paralela? Pues precisamente con un cuerpo armado de alto nivel, pero a diferencia de lo que operaba antaño la Guardia Nacional, que se convirtió en cómplice, resultado de ello vemos ya, y se ha tratado aquí en múltiples ocasiones. La Policía Federal, el caso de García Luna, como jefe de este aparato policíaco que se volvió cómplice de los cárteles de la droga y les permitió operar y extenderse en todo el territorio nacional al grado de dominar la gran mayoría de los estados. ¿De qué otra manera? La pregunta que hago es, ¿cómo combatir a toda esta estructura criminal si no es como una fuerza militar preparada, pero no solo militarmente, y no solo contestar al fuego con el fuego, sino con inteligencia estratégica, que fue lo que explicó Emilio Bizarrete Rosales en su exposición ante la Comisión Bicameral, y que en este aspecto coincidió también con Josué González Torres, quien señala que por primera vez en la historia reciente del país y en la historia criminal de México
La Guardia Nacional parece que podrá ser la respuesta en el próximo sexenio, los próximos sexenios, porque él dice que no se puede en lo inmediato resolver un problema crónico de la noche a la mañana. Se tiene que construir con un aparato pues que dé respuesta en el lugar de los hechos, en la disuasión en una primera etapa y posteriormente en la contención. Es decir, allí donde hay problemas, hemos observado pues a lo largo del trayecto de la construcción de la Guardia Nacional cómo donde hay problemas y hay enfrentamientos entre cárteles, al final llega la Guardia Nacional para restablecer el orden, porque precisamente no tiene órdenes de llegar y enfrentar y masacrar y de matar en caliente como se hacía antaño, sino precisamente de restablecer el orden y de proteger a la población y de evitar que sigan cayendo muertos del lado de la población civil. Desde ese punto de vista, pues, el documento que presentamos y la opinión en entrevistas con ambos expertos en seguridad e inteligencia estratégica para la seguridad precisamente nacional del Estado mexicano y de la política del gobierno actual que ha desarrollado, apenas podríamos decir que estaría empezando a dar algunos resultados con la operación de este instrumento denominado Guardia Nacional, socio. Así es, pues se trata de pues un trabajo importante de José Reyes, que habría que señalar. José Reyes pues no solamente tiene que ver con las opiniones de estos dos investigadores muy autorizadas, por supuesto opiniones de personas que saben de este tema, sino además con el documento al que tuviste acceso, porque hay que recordar por supuesto que se presentó en el seno de la Comisión Bicameral, pero no son públicas estas sesiones, son a puerta cerrada, es decir, no son documentos diseñados como para que anduvieran circulando en los medios de comunicación. Que bueno, por eso es lo valioso de este documento, donde se da cuenta incluso por municipio dónde está más álgido este tema y cuáles son las organizaciones criminales que están precisamente con mayor presencia en todo el territorio nacional. Con respecto de la pregunta, pues estaremos atentos a lo que nos respondan la audiencia. Decirte, pues sí, José Reyes, por mi parte, que en efecto la creación de una Guardia Nacional con capacidades de disuasión y de contención, pues es muy importante, pero lo más importante es cambiar el propio sistema económico y sistema político mexicano. Cuando haya personas con mayores posibilidades de estudio, de generarse un modo digno y honesto de vivir, pues menos oportunidades, menos espacios tendrá para que sean reclutados por el crimen organizado. Porque hay que recordar de qué escenario venimos. Venimos de un escenario económicamente muy complicado, donde se concentró la riqueza en muy pocas manos. Además se depauperaron las instituciones, sin derecho a la salud, sin derecho a una educación realmente efectiva. Es decir, una desigualdad muy importante, un Estado ausente, y pues las personas que podían hacer sin ningún tipo de opciones, muchas por eso empezaron a enrolarse, porque era muy fácil caer presa de este tipo de organizaciones. Hoy de lo que se trata es de que haya otras opciones y que no sea la desesperación la que a muchos jóvenes, como ocurrió en los sexenios, sobre todo de Felipe Calderón, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues los llevará a tomar este tipo de caminos en falso. Y creo que solamente en realidad podrá esto contenerse con un mejoramiento de las condiciones sociales, porque se tiene que combatir de manera integral. Que exista una Guardia Nacional capaz, por supuesto, capaz de contener a este tipo de organizaciones, y dos, que no se utilice, como se utilizó con Genaro García Luna, la Policía Federal, con propósitos políticos, corruptos, incluso coludidos con el propio crimen organizado. Entonces, pues sí, se trata de que se tiene que enfrentar de manera integral. Y también recordar esta parte, José Reyes, a propósito de lo que decías de la propia Guardia Nacional encargada de restablecer el orden. También hay una campaña desde intelectuales de la derecha diciendo que la Guardia Nacional no enfrenta y que llega a dar abrazos, etcétera. Pues también eso es totalmente falso. De lo que se ha hablado es de que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano pues ya no generan estos enfrentamientos sin ton ni son del territorio mexicano, pero cuando se tiene que actuar, se actúa. Pero ya no hay una búsqueda de cabezas como ocurría supuestamente en los sexenios anteriores, una búsqueda de determinadas cabezas, y en aras de supuestamente obtener la información o la detención de estos grupos, pues se terminaban vulnerando de manera masiva los derechos humanos. Qué bueno que no sea, y por eso también indignó lo que vimos en Tamaulipas, este video de hace un par de días, que se publicó hace un par de días, pero que los hechos datan de hace algunas semanas,
en los que pues sí se puede observar una ejecución extrajudicial. Y podemos entender ese contexto porque se ve que venían de un enfrentamiento que estaban sosteniendo integrantes del ejército mexicano con un grupo de narcotráfico. Se ve incluso que, pues sí, que venían ya en la huida este grupo, pero es inaceptable, totalmente reprobable que ocurra cuando ya están sometidos algunos de estos grupos, pues que ocurran este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en ese sentido, pues sí, son tareas muy, muy amplias que se tienen que abordar de parte de las propias Fuerzas Armadas en esta transformación. También que ojalá les toque de manera clara, profunda a estas Fuerzas Armadas. Y sí, señalar que pues no es la generalidad y qué bueno que no sea esto en atención a lo que comentabas, José Reyes, porque pues sí se enfrenta, la Guardia Nacional enfrenta. No nada más llega que ya cuando a recoger a los muertos, etcétera, no, lo enfrenta. Lo que pasa es de que hay una campaña de estos intelectuales, incluso muchos de ellos desplazados del propio poder político, en los que, bueno, pues están señalando que no hay tales enfrentamientos y que la Guardia Nacional y el Ejército se dedican a dar abrazos. Eso lo dicen en la mañana y en la tarde dicen que hay una militarización del país. Es decir, pues sí, también salir al paso de este tipo de las propias opiniones. Y pues vemos pues la instalación de cuarteles. Esto sí también polémico en todo el territorio nacional y que pues está sirviendo, como dice tu trabajo, José Reyes, de disuasión. Así es, Osimo, hay que decir que estas acusaciones de los grupos y partidos y políticos e intelectuales de la militarización en México, ¿es que acaso Felipe Calderón no militarizó desde los tiempos de Fox y no continuó con Peña Nieto? ¿O cómo se podría denominar al haber sacado de sus cuarteles a los militares para enfrentar al crimen organizado? En efecto, es militarización, porque solo la militarización puede detener, de modo que sean policías que estaban corrompidos. Aquí el planteamiento es más general, pues, desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia política, de acuerdo con los entrevistados, quienes señalan que todo Estado, incluso en otras ocasiones han citado a Karl von Clausewitz, uno de los ideólogos más connotados del papel de los ejércitos en los estados, de que todos los estados están militarizados por naturaleza. Precisamente es uno de los pilares del poder de cada uno de los estados. El otro es la burocracia y el gobierno en general. De tal manera que no ha habido una respuesta, al menos que yo haya tenido conocimiento, lectura, de cómo resolver, en todo caso, no ha habido un planteamiento claro desde los acusadores de cómo resolver la militarización, o cómo resolver, mejor dicho, la violencia y la criminalidad en el país. Pues tiene que ser precisamente a través de un aparato que ahorita está la discusión, por supuesto, entre quién debe dirigir o coordinar a la Guardia Nacional en función de la impugnación que se hizo ante la Corte, si debe de ser un civil o un militar. Eso está por resolverse y eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, de lo que se trata es de construir el instrumento necesario que, al final de cuentas, aplaque esta pues ola de violencia, considerando pues que el gobierno hace su parte desde el punto de vista de la construcción de políticas públicas que den alguna alternativa a quienes pretenden integrar a los jóvenes, por ejemplo, o en aquellas poblaciones que carecen de lo indispensable y que por lo tanto tienen que integrarse o proteger a la delincuencia organizada.